A los 62 años me echaron de mi propia empresa delante de todos. Lo que hice después los dejó en la ruina. Lo que nadie sabía era que el día que me sacaron de mi oficina en cajas delante de todo el personal, yo ya había copiado todos los archivos que necesitaba. Llevaba 6 meses preparándome para este momento, porque cuando tienes 62 años y ves cómo tu socio te mira como si fueras una reliquia obsoleta, aprendes a leer las señales. Era viernes por la tarde. Esa hora en que la luz entra de costado por las ventanas de los edificios de oficinas y todo parece dorado pero triste al mismo tiempo. Yo estaba revisando los contratos del trimestre cuando entró Gustavo, mi socio de 30 años, acompañado de 2 tipos de recursos humanos que nunca había visto y un abogado con cara de tiburón. El aire cambió en ese momento. Se puso denso como antes de una tormenta. «Patricia», dijo Gustavo sin mirarme a los ojos. «Necesitamos hablar». No me hizo sentar. Esa fue la primera señal de que lo que venía era una ejecución, no una conversación. Me quedé de pie detrás de mi escritorio. Ese escritorio de nogal que compré cuando abrimos la empresa hace 3 décadas, cuando todavía teníamos que compartir una oficina de 2 ambientes y soñábamos con llegar a donde estábamos ahora. O donde yo creía que estábamos. La junta directiva ha tomado una decisión, continuó él, mientras uno de los tipos de recursos humanos abría un folder. Hemos decidido que la empresa necesita una dirección más, ¿cómo decirlo?, más acorde con los tiempos actuales. Tu visión fue invaluable en el pasado, pero ahora necesitamos sangre nueva, ideas frescas. Sangre nueva, ideas frescas. Las palabras que usan los hombres cuando quieren decir que eres demasiado vieja sin decirlo directamente. Las palabras que usan cuando quieren robarte lo que construiste y hacerte creer que es por tu propio bien. ¿Me estás despidiendo?, pregunté, y mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. «Estamos reestructurando», dijo el abogado con esa voz suave que usan los depredadores. «Como parte de esta reestructuración, tu posición será eliminada. Naturalmente recibirás una compensación generosa y mantendrás tus acciones minoritarias». Acciones minoritarias. Ahí estaba el truco. Hacía 6 meses, Gustavo me había convencido de vender parte de mis acciones al fondo de inversión que él representaba ahora. Me dijo que necesitábamos capital para expandirnos. Me dijo que era lo mejor para la empresa. Me dijo que confiara en él, como siempre había confiado. Y yo, como una idiota, firmé los papeles. Ahora me daba cuenta de que todo había sido planeado. La venta de acciones, la junta directiva nueva. Este momento. Tengo 30 días para desocupar mi oficina, según este documento, dije leyendo el papel que me habían puesto enfrente. Pero quieren que me vaya hoy. ¿Por qué la prisa, Gustavo? Él finalmente me miró. Sus ojos eran duros, sin el brillo de complicidad que compartimos durante décadas. Creemos que es mejor para todos. Ya hemos informado al personal. Tu asistente te ayudará a empacar. Así fue como 30 años de trabajo terminaron. En 10 minutos de palabras corporativas, vacías y papeles legales. Salí de esa oficina que había sido mi segundo hogar, con 2 cajas de cartón llenas de fotos, plantas y premios que de pronto parecían insignificantes. El personal no me miraba. Algunos estaban en sus escritorios con las cabezas agachadas. Otros fingían estar ocupados en sus computadoras. Nadie dijo adiós. Nadie preguntó qué había pasado. Y eso dolió más que las palabras de Gustavo. En el estacionamiento puse las cajas en mi coche. Ese Mercedes que me había comprado el año pasado, para celebrar que la empresa había alcanzado los 50 millones en ventas. Me senté en el asiento del conductor y solo entonces me permití temblar. Pero no lloré. No todavía, porque llorar era aceptar que había terminado y yo sabía que esto apenas comenzaba. Manejé a casa en silencio. Mi departamento me esperaba vacío como siempre, porque después de 2 divorcios y sin hijos, había aprendido que la soledad puede ser una bendición o una maldición dependiendo de cómo la mires. Esa noche la sentí como un espacio para pensar, para planear, para recordar quién diablos era yo antes de que Gustavo decidiera que ya no me necesitaba. Me serví una copa de vino tinto, de esos buenos que guardaba para ocasiones especiales.
Consideré que me acababan de despedir de la empresa que cofundé como una ocasión suficientemente especial. Me senté en mi balcón con vista a la ciudad y empecé a hacer una lista mental de todo lo que sabía y ellos creían que no sabía. Sabía que nuestros 3 clientes más grandes renovaban contratos en 2 meses. Sabía que esas renovaciones representaban el 40% de los ingresos anuales. Sabía que esos clientes eran míos, que había pasado años construyendo esas relaciones, que sus directores me tenían enmarcado rápido y a Gustavo ni siquiera le regresaban las llamadas. Sabía que sin esos contratos la empresa se tambaleaba, y sabía exactamente qué hacer con esa información. Pero no era solo venganza, era justicia. Era recordarles que la experiencia no es obsolescencia. Era demostrar que los 62 años vienen con algo que los 35 nunca tendrán: sabiduría, contactos reales y la paciencia para jugar el juego largo. El lunes por la mañana llamé a Roberto Cisneros, director de una de esas empresas grandes. Habíamos trabajado juntos por 15 años. Su padre y yo habíamos cerrado el primer contrato tomando café en una fonda porque ninguno de los dos tenía dinero para restaurantes elegantes todavía. Contestó al segundo timbre. Patricia, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Te llamo porque tengo una noticia. Después de 30 años, he decidido emprender un nuevo proyecto. Estoy formando una consultoría boutique, más personalizada, más enfocada en lo que realmente importa, y quería que fueras el primero en saberlo. Hubo una pausa. Escuché papeles moviéndose del otro lado. Patricia, nos enteramos de lo que pasó. Gustavo nos mandó un correo anoche diciendo que te habías retirado por temas de salud. Ahí estaba. La mentira que habían inventado para cubrirse. La narrativa que querían imponer. Vieja enferma que se retira pacíficamente, no vieja poderosa que echaron porque les estorbaba. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero la controlé. La rabia sin estrategia es solo ruido. Qué interesante, dije manteniendo mi voz neutral. No, Roberto, mi salud está perfecta. Lo que pasa es que llegó el momento de hacer las cosas a mi manera. Y me encantaría que consideraras trabajar con mi nueva firma. Misma calidad, atención personalizada y entre tú y yo, sin toda la burocracia de una empresa grande que ya perdió el contacto con lo que realmente importa. Silencio otra vez. Luego, mándame una propuesta. Nuestro contrato con tu antigua empresa vence en 6 semanas. Estaré encantado de revisarla. Colgué con una sonrisa. 1 de 3. Hice llamadas similares a los otros 2 clientes grandes. Misma historia, mismas mentiras de Gustavo, misma disposición a escuchar mi propuesta. Para el miércoles tenía 3 reuniones programadas. Para el viernes tenía 3 contratos sobre mi escritorio, esperando firma. Pero no firmé inmediatamente. Esperé. Porque la jugada final requería timing perfecto, y yo había aprendido en 30 años que en los negocios como en la vida, el timing lo es todo. Mientras tanto, abrí mi empresa. Registré el nombre, Soluciones Marín, usando mi apellido de soltera, porque después de 2 matrimonios fallidos, había aprendido que lo único que realmente me pertenece es el nombre con el que nací. Renté una oficina pequeña, pero en un edificio mejor que el de mi antigua empresa. Contraté a 3 personas que habían trabajado conmigo antes y que Gustavo había despedido en sus purgas de recorte de costos. Gente que sabía lo que valía la lealtad. Gente que tenía cuentas pendientes propias. Armé un equipo pequeño pero letal. No necesitaba 50 empleados. Necesitaba 5 que supieran exactamente qué hacer. 5 que entendieran que esta no era solo una empresa nueva. Era una declaración de guerra elegante y profesional. Un mes después de que me echaran, Gustavo me llamó. Su voz sonaba tensa, sin el tono casual y condescendiente de nuestro último encuentro. Patricia, necesitamos hablar. Ahora quieres hablar. Qué curioso. ¿Sobre qué, Gustavo? Nuestros clientes principales no están renovando. Dicen que recibieron propuestas de una consultora nueva. ¿Tu consultora? Correcto. Y vas a decirme que eso no es ético, que tenemos un acuerdo de no competencia, que después de 30 años te debo lealtad. Exactamente. Tenemos un contrato.
Saqué el documento que mi abogado, uno mucho mejor que el tiburón que Gustavo trajo a echarme, había revisado minuciosamente. El contrato de no competencia que firmé hace 30 años expiró hace 2 años. Nunca lo renovamos. Lo sé porque yo llevo los archivos legales desde que fundamos esto. ¿Recuerdas? Lo que pasa es que tú nunca prestaste atención a esos detalles aburridos. Siempre fuiste mejor para las cenas con clientes que para leer letra chica. Esto es una traición, no, Gustavo. Traición es sacar a tu socia de 30 años como si fuera basura. Traición es mentirles a los clientes diciendo que me retiré por salud. Traición es olvidar que mientras tú jugabas golf, yo estaba construyendo las relaciones que mantienen esta empresa viva. Esto no es traición, esto es competencia. Bienvenido al mercado libre. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero era de adrenalina, no de miedo. Era el temblor del que salta de un avión con paracaídas, aterrador, pero emocionante. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino. Mis 3 clientes grandes firmaron conmigo. Otros 2 clientes medianos que estaban descontentos con el servicio desde que yo me fui, también se pasaron. Para el 6.º mes tenía el 45% de los ingresos que mi antigua empresa tenía cuando me echaron. Para el 9.º mes tenía el 60%. ¿Y mi antigua empresa? Bueno, empezó a desmoronarse como castillo de naipes. Sin los contratos grandes, el fondo de inversión que Gustavo trajo empezó a presionar por resultados. Hubo despidos, hubo recortes, hubo pánico. Escuché por ahí que Gustavo estaba durmiendo 4 horas por noche tratando de salvar lo que quedaba. Y no sentí lástima. Sentí justicia. Porque esto no era solo por mí. Era por todas las mujeres de 60 y tantos que son echadas de trabajos que ellas mismas construyeron. Era por todas las que son llamadas obsoletas cuando en realidad son inconvenientes porque saben demasiado y no se callan. Era por todas las que después de décadas de dar todo reciben una caja de cartón y una palmada condescendiente en la espalda. Un año después del día que me echaron, Gustavo pidió una reunión. Esta vez fue él quien vino a mi oficina. Se veía cansado, más viejo, con ojeras que no tenía antes. Se sentó en la silla frente a mi escritorio y por un momento solo nos miramos. 30 años de historia ahí entre nosotros, sociedad, amistad, traición. Vengo a proponerte algo, dijo finalmente. Vuelve. Fusionemos las empresas. Podemos trabajar juntos otra vez. ¿Como socios iguales? Como socios iguales. Me recosté en mi silla. Afuera empezaba a llover. Esas lluvias de verano que llegan de repente y lo empapan todo. El sonido contra las ventanas llenaba el silencio mientras yo consideraba su propuesta. Podía decir que sí. Podía recuperar lo que perdí, incluso mejorarlo. Podía ser la persona más grande y perdonar. Pero entonces recordé ese viernes por la tarde hace un año. Recordé las caras de los empleados que no me miraron. Recordé las 2 cajas de cartón. Recordé la palabra obsoleta. Y supe que algunas cosas no se pueden perdonar. No porque seas rencorosa, sino porque hacerlo sería traicionarte a ti misma. No, Gustavo. No voy a volver. Y no voy a fusionarme contigo. Voy a seguir construyendo mi empresa. Voy a seguir demostrando que 62 no es el final de nada, sino el comienzo de algo mejor. Y voy a seguir quitándote clientes hasta que no te quede nada, porque eso es lo que pasa cuando subestimas a la persona equivocada. Él se levantó despacio. En la puerta se dio vuelta. Cometí un error, dijo. Cometiste muchos. Pero el más grande fue pensar que por ser mayor era más débil. Confundiste experiencia con expiración, y ahora estás pagando el precio de esa confusión. Se fue y no volvió. Supe después que la empresa quebró 8 meses más tarde. El fondo de inversión cortó sus pérdidas y se fue. Gustavo tuvo que vender sus acciones por casi nada. Escuché que consiguió trabajo en otra firma, en un puesto de nivel medio, reportando a gente 20 años menor que él. La ironía no se me escapó. Mi empresa ahora tiene 20 empleados. Facturamos 10 millones al año. No es lo que era mi antigua empresa, pero es mío completamente.
Y eso vale más que cualquier número en una hoja de balance. Tengo clientes que me respetan, empleados que me admiran, y una reputación que construí 2 veces porque la segunda vez, después de que intentan destruirte, cuenta más que la primera. A veces me preguntan si valió la pena. Si no hubiera sido más fácil aceptar el despido, tomar el dinero e irme a disfrutar mi retiro. Y siempre respondo lo mismo. Sí, valió la pena. No por el dinero, no por la venganza. Valió la pena porque me demostré a mí misma que no estoy acabada. Que 62 es solo un número. Que puedo empezar de nuevo. Que puedo ganar. Y cada vez que una cliente nueva entra por esa puerta, cada vez que un empleado joven me dice que quiere aprender de mí, cada vez que cierro un contrato que antes era de mi antigua empresa, siento que estoy escribiendo un nuevo capítulo. No el epílogo, no el final, sino un nuevo comienzo que nunca hubiera tenido si no me hubieran obligado a saltar del edificio que yo misma construí. Porque a veces, lo peor que te pasa es lo mejor que pudo haberte pasado. A veces te tienen que quitar todo para que descubras que todavía tienes lo más importante, tú misma. Y a veces, la mejor venganza no es destruir a quien te hizo daño, sino construir algo tan extraordinario que se arrepientan todos los días de haberte dejado ir. Si estás escuchando esto y te sientes demasiado vieja para empezar de nuevo, te han echado injustamente, te han subestimado por tu edad, quiero que sepas que no es verdad. No eres demasiado vieja. No es demasiado tarde. Y la experiencia que ellos llaman obsoleta es exactamente lo que necesitas para reconstruir algo mejor. Así que levántate, sacúdete el polvo, y demuéstrales que el error más grande que cometieron fue pensar que te habían derrotado. Porque las mujeres como nosotras no nos derrotan, nos renovamos y volvemos más fuertes. Si esta historia te inspiró, si sentiste que alguien finalmente dijo lo que tú has estado sintiendo, suscríbete a este canal. Compartimos historias de mujeres que convirtieron sus peores momentos en sus mejores victorias, porque el final de un capítulo es solo el comienzo de otro. Y tú decides si ese capítulo te define o si lo usas para definir tu grandeza.